Me llamo Leila, y lo que estás a punto de escuchar no es una historia dramatizada ni está diseñado para impresionarte. Esto es una parte de mí, cruda, sin filtros e incómodamente real. Es mi verdad, un testimonio de un viaje que nunca planeé emprender, una transformación que nunca pedí y un amor que desconocía hasta que me encontró. No crecí cuestionando el mundo que me rodeaba. No pensé que lo necesitara. Viví con absoluta certeza, hasta que esa certeza se desmoronó. Si alguna vez has hecho todo bien y aún así sientes que algo te falta en lo más profundo, como un hambre que no te abandona, entonces quizás mi historia también sea para ti. No intentaré convencerte de nada. Simplemente compartiré lo que me pasó, cómo destrozó el mundo que creía conocer y cómo me devolvió la vida. Nací en un mundo donde todas las respuestas ya estaban escritas, todos los caminos ya trazados. Desde mis primeros recuerdos, la fe no solo formaba parte de nuestras vidas, era nuestra vida. Mis padres eran miembros respetados de nuestra comunidad musulmana, conocidos por su piedad, disciplina y devoción inquebrantable. Nuestro hogar estaba lleno de oraciones, rituales y reglas. Rezábamos 5 veces al día sin falta. Me enseñaron a cubrirme, a hablar, a caminar y, sobre todo, a no cuestionar. La tradición no era solo una guía, era ley, y desobedecerla, incluso mínimamente, se sentía como traicionar no solo a mi familia, sino a Dios mismo. Usé mi hijab antes de comprender del todo su significado. Memoricé versículos antes de comprender su significado. Vi a mi madre ayunar durante largos y calurosos días sin quejarse, y creí que estar cerca de Dios significaba soportar, obedecer y someterse. Las reglas eran sagradas, al igual que el silencio. Preguntar por qué era una rebelión silenciosa, y yo no quería rebelarme. Quería pertenecer, quería que se sintieran orgullosos. Más que nada, quería sentir lo que ellas sentían: paz, convicción, certeza. Así que seguí, obedecí y esperé, pero la paz nunca llegó. Incluso de niña, algo dentro de mí se sentía inquieto. No podía identificarlo entonces, pero recuerdo sentirlo por las noches, tumbada en la cama mirando al techo. Había un vacío que la oración no llenaba, un silencio que el ayuno no podía acallar. A veces, me preguntaba si algo andaba mal conmigo. ¿Por qué no sentía lo mismo que ellos? ¿Por qué los rituales no me funcionaban como parecían funcionar para los demás? Nunca se lo dije a nadie. Simplemente seguía haciendo más, rezando con más fuerza, memorizando por más tiempo, sonriendo con más entusiasmo. En mi adolescencia, me había convertido en lo que la mayoría llamaría ejemplar. Corregía a los demás cuando se desviaban, estudiaba textos religiosos con intensidad y ofrecía consejos como si nunca hubiera tenido dudas. Pero en mi interior, las preguntas se hacían más fuertes. Había momentos en la mezquita en los que miraba a mi alrededor y me sentía completamente solo, como si estuviera actuando en una obra donde todos sabían su papel, menos yo. Ya no sabía qué papel estaba interpretando realmente, y cuanto más daba, más sentía que desaparecía. Pensé que quizás era una fase, quizás si me esforzaba más pasaría. Así que redoblé mis esfuerzos. Ayuné más de lo necesario, oré con más emoción, pedí perdón por las dudas que no podía reprimir. Le rogué a Dios que llenara ese vacío interior que sentía que se agrandaba cada día. Pero el silencio solo se profundizaba, y cuanto más intentaba huir de él, más sentía que me perdía. Aún no lo sabía, pero estaba al borde de un precipicio que finalmente se derrumbaría bajo mis pies. Lo que no me di cuenta era que precisamente aquello que temía, la desintegración de la certeza, era el comienzo de la verdad. Me había pasado la vida envolviéndome en reglas, en disciplina, en apariencias, esperando que la obediencia me acercara a Dios. Pero lo que había construido era una jaula hermosa, piadosa y respetable, y yo estaba atrapado dentro, sonriendo desesperadamente al mundo mientras me asfixiaba en silencio. Ese silencio se volvió insoportable, y un día, algo cambió. No sucedió de golpe. Empezó con un susurro, un pequeño cambio, una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. No era rebeldía, no era ira,
Era simplemente curiosidad. ¿Es esto todo lo que hay? Esa pregunta se convirtió en una puerta que no sabía que estaba abriendo. Y una vez que la crucé, no hubo vuelta atrás. Me casé con Amir porque él era todo lo que me habían dicho que debía ser un hombre justo. Era culto, respetado, devoto e inquebrantable en sus creencias. Nuestro matrimonio fue concertado por nuestras familias, y lo acepté sin dudarlo. Creía que al elegir la obediencia, estaba eligiendo el camino de la rectitud. Al principio, me pareció la decisión correcta. Me trató bien, cuidó de nuestro hogar y guió a nuestra familia en la oración y el estudio religioso. Yo jugué el papel de la esposa perfecta, atendiendo el hogar, criando a nuestros hijos en la fe y mostrando al mundo una imagen de armonía y devoción. Pero el vacío interior nunca desapareció. Había noches en las que me quedaba despierta junto a Amir, llorando en silencio contra la almohada para que no me oyera. No era porque fuera cruel ni negligente, sino porque sentía que me desvanecía, como si mi alma se silenciara bajo capas de actuación. Me preguntaba constantemente por qué la paz de la que todos hablaban seguía eludiéndome. Ayuné hasta quedarme sin fuerzas, recité oraciones hasta que me dolió la garganta y leí las escrituras hasta que las palabras se me nublaron. Pero aún así, me sentía vacía. Me sentía como un fantasma con la piel de una mujer fiel. Y cuanto más intentaba justificarlo, más evidente se hacía el vacío. No podía decirle a Amir cómo me sentía. No podía decírselo a nadie. ¿Quién lo entendería? ¿Quién creería que una mujer que seguía todas las reglas podía sentirse tan perdida? Temía que dijeran que me faltaba fe, que estaba influenciada por la oscuridad o la rebelión. Así que lo enterré. Seguí sonriendo, seguí cocinando, seguí enseñando a mis hijos a hacer precisamente las cosas que me asfixiaban. Y mientras tanto, algo dentro de mí clamaba, no contra Dios, sino por Él, por algo real, por algo más profundo, por algo que me alcanzara donde la religión nunca podría. Entonces empezaron los sueños. Al principio eran sombras, susurros, destellos de emociones que no podía explicar. Me despertaba temblando, con el corazón acelerado, el sonido de un nombre que no entendía resonando en mi mente. Con el paso de las noches, los sueños se volvían más vívidos. Veía fuego, cadenas, luz, y siempre, siempre, había un hombre de blanco. Nunca hablaba, pero me miraba como si me conociera. No solo mi rostro, sino todo mi interior, mis miedos, mi dolor, mi anhelo. Me sentía expuesta en su presencia, pero no sentía vergüenza. Me sentía vista. Le conté a Amir sobre los sueños. Se sintió perturbado. Me dijo que necesitaba rezar más, ayunar más, rechazar lo que fuera. Creía que era una prueba o algo peor, un engaño. Así que obedecí de nuevo. Profundicé en la práctica religiosa, intentando silenciar los sueños, pero solo se hicieron más fuertes. Y entonces una noche, el hombre de blanco habló. Dijo mi nombre, solo mi nombre. Pero en ese momento, sentí algo que nunca había sentido en mi vida. Me sentí conocido, plenamente conocido, y plenamente amado. Ese momento rompió algo dentro de mí. Un muro se derrumbó y sabía, que mi vida no podía seguir igual. No entendía qué estaba pasando, y no tenía respuestas que dar. Pero el silencio que me había atormentado durante años fue reemplazado por una presencia, algo real, algo vivo, algo que no podía negar. Estaba aterrorizado, pero también más despierto que nunca. Y sabía, en el fondo, que el camino que había seguido toda mi vida me había traído a este punto, a esta encrucijada entre la obediencia y la verdad, entre el miedo y la libertad. Entonces ocurrió el accidente. Conducía a casa tarde del trabajo bajo la lluvia. Recuerdo el chirrido de los neumáticos, el destello de los faros, y luego el silencio. Sin dolor, sin pánico, solo quietud. Observé desde arriba cómo mi cuerpo destrozado yacía desplomado sobre el asfalto. La gente gritaba, las sirenas aullaban, pero yo no estaba allí. Estaba en otro lugar, en un lugar más oscuro de lo que podría haber imaginado. Caí, no físicamente, sino espiritualmente, en una oscuridad tan densa, tan viva, que parecía tener peso.
Y en ese lugar, me di cuenta de algo que destrozó todo lo que creía saber. No estaba solo en esa oscuridad. Vi a otros allí, gente que había conocido, incluso respetado. Uno de ellos era mi antiguo imán. Su rostro se contorsionó en agonía. Me miró fijamente y gritó: «Nos equivocamos. Jesús es la verdad». Quise huir de esas palabras. Mi mente las rechazó, pero mi alma tembló. Su peso me golpeó como un maremoto. Entonces, una luz cegadora irrumpió en la oscuridad. No solo iluminó, sino que sanó. Se derramó a través del tormento como agua sobre fuego. Y lo volví a ver, al hombre de blanco. Él vino a mí, no con juicio, sino con misericordia. Repitió mi nombre, y con esa sola palabra, la vergüenza, el miedo y la confusión se desvanecieron. Caí de rodillas. Lloré, no por miedo, sino por libertad. Él no me acusó, no me regañó, me mostró, repasó mi vida, mis oraciones, mis sacrificios, mi sufrimiento, no para condenarme, sino para liberarme. Y entonces pronunció las palabras que redefinirían toda mi existencia. Siempre he estado aquí, amando, esperando, llamando. Le pregunté, destrozada y temblorosa, ¿por qué estaba en la oscuridad si hice todo bien? Y él respondió: la bondad sin verdad sigue siendo ceguera. Yo soy la verdad. Extendió la mano y la tomé. En ese instante, desperté en el hospital, viva, respirando, pero ya no era la misma. La primera palabra que salió de mi boca fue: Jesús. Amir me miró horrorizado. Pensó que deliraba, pero estaba más despierta que nunca. Intenté explicarle los sueños, el fuego, el hombre de blanco, pero nada de lo que dije pudo penetrar el muro de miedo y fe que se interponía entre nosotros. Amir me acusó de blasfemia. Dijo que Satanás me había engañado. Le supliqué. Le dije que no había rechazado a Dios, que por fin lo había conocido, pero no importó. Su miedo se convirtió en ira, y pronto la comunidad lo escuchó. Me convertí en la mujer que había perdido la cabeza, la apóstata, el peligro. Las mujeres que antes me abrazaban ahora cruzaban la calle. Mis amigas susurraban a puerta cerrada. No solo estaba sola, sino que me despreciaban. Pero nadie me odiaba más que quienes temían lo que había visto. Aún así, intenté guardar silencio. Por la paz, por mis hijos. Intenté reprimir el fuego que ahora ardía en mi interior. Pero la verdad no se puede encerrar. Una vez vista, exige respuesta. Amir me dio un ultimátum: negarlo todo o perderlo todo. Me rogó que prometiera no volver a pronunciar el nombre de Jesús. Pero ¿cómo podía? ¿Cómo podía fingir que aquel que me sacó del infierno nunca existió? ¿Cómo podía borrar la única paz verdadera que había conocido? Le dije que no. Dije que no mentiría. Dije que la verdad tenía un nombre y que lo había conocido. Eso selló mi destino. La tensión en nuestro hogar estalló en silencio, luego en gritos. Amir dijo que estaba poniendo en peligro a nuestra familia, que si los amaba, los protegería volviendo al silencio. Pero había vivido en silencio y casi me había matado. Ahora sabía que el precio del silencio era mi alma, y no estaba dispuesta a pagarlo más. Lo más difícil no fue el odio ni las amenazas. No fueron las amistades rotas ni la mirada de los desconocidos. Fueron mis hijos. Mi hijo mayor, Yusuf, me dijo que había deshonrado a nuestra familia. Lloró mientras citaba las escrituras, llamándome perdida, enferma, necesitada de ayuda. Pero bajo su ira, vi algo más: miedo. Y luego estaba Nur, mi hija. No gritó, no discutió, simplemente me observó, me estudió, como si intentara descubrir si su madre seguía dentro de la mujer que todos habían abandonado. Una noche, Nur vino a mi habitación, se sentó a mi lado en la oscuridad y me preguntó: «Mamá, ¿de verdad lo viste?» Le tomé la mano y le dije: «Sí, cariño, lo vi». No dijo nada más. Asintió y salió de la habitación. Pero algo cambió. Poco a poco empezó a hacer preguntas, en silencio, con cuidado. Quería saber cómo era Jesús. ¿Qué decía? ¿Cómo sabía que era Él? Le respondí de la única manera posible, con honestidad. No intenté convencerla, simplemente le dije la verdad, porque la verdad, una vez vista, nunca se olvida. Nur escuchó,
no como una estudiante, sino como alguien que necesitaba comprender. Lo vi en sus ojos. Se sintió atraída por la paz que vio en mí, la misma paz que yo había buscado toda mi vida. Le dije, pregúntale tú misma. Él te responderá. Esa noche, no durmió en su cama. Se arrodilló junto a la mía y oró. Lloré en silencio, no de tristeza, sino por la abrumadora sensación de que aquel que me recibió en el fuego estaba ahora con nosotros en esa habitación silenciosa. Pero la paz tiene un precio. Unos días después, encontramos la palabra apóstata pintada con aerosol rojo en la puerta de entrada. Esa noche, alguien lanzó un ladrillo contra la ventana de la sala. Tenía una nota. Vete o muere. Amir me culpó. Dijo que había maldecido nuestro hogar. No me preguntó si estaba bien. No consoló a los niños, que sollozaban de miedo. Simplemente me exigió que parara, que dejara de pronunciar ese nombre, que dejara de hablar de lo que vi, que parara de todo. Pero, ¿cómo se puede olvidar la eternidad? ¿Cómo se olvida el fuego y a aquel que te sacó de él? Amir se enfrió aún más. No con los puños, sino con silencio, con control. Amenazó con llevarse a los niños. Dijo que denunciaría ante los tribunales mi locura, que me borraría de la faz de la tierra. Le supliqué, no por mí, sino por el bien de nuestra familia, por nuestros hijos. Seguía deseando la paz, pero no a costa de mi alma. Entonces comprendí que quedarme sería una muerte lenta, no solo para mi espíritu, sino para cualquier esperanza de libertad. Esa noche, entre lágrimas, oré, Jesús, ¿qué hago? Y su voz llegó, suave pero inconfundible. Vete. Esperé a que Amir saliera de casa. Preparé una pequeña maleta, solo lo esencial, algo de comida, una foto de mis hijos. Besé la frente de Yusuf mientras dormía. Miré a Nur a los ojos y le susurré, sigue haciendo preguntas. Él responderá. Luego recogí a mis hijos menores, Said y Miriam. Todavía eran pequeños, todavía tiernos, todavía abiertos. Los envolví en abrigos, les tomé la mano y salí por la puerta trasera a la fría lluvia nocturna. No huíamos del miedo, caminábamos hacia la verdad. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que Jesús caminaba con nosotros. No sabía dónde terminaríamos, no sabía cómo sobreviviríamos, pero sabía a quién seguíamos, a un amigo que había conocido en el fuego, a un Salvador que me había llamado por mi nombre. El viaje que siguió fue largo, impredecible y lleno de momentos de miedo y asombro. Un amigo que conocí por internet, alguien que había recorrido un camino similar, me conectó con una familia cristiana en Irlanda. No me conocían, no me debían nada, pero me abrieron los brazos. Dijeron que habían estado orando para que alguien los ayudara. Organizamos una ruta, avanzando en silencio y con cuidado. Hubo autobuses, caminatas nocturnas, horas escondidos. Cargué a mis hijos en brazos durante el frío, los alimenté con lo poco que teníamos, los abracé cuando lloraron. Pero todo el tiempo, algo dentro de mí sabía que no estábamos solos. Cuando finalmente llegamos, la familia nos recibió como si fuéramos suyos. Su casa era pequeña, pero cálida. No había preguntas sospechosas, ni miedo en sus ojos, solo amabilidad. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Por la mañana, nos arrodillamos juntos y dijimos su nombre, Jesús. No tenía papeles, no tenía dinero, ni siquiera hablaba bien el idioma. Pero por primera vez en mi vida, tenía algo mucho más grande que la seguridad. Tenía paz. No la paz que nace del silencio o la sumisión, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. No fue fácil. Trabajé como limpiadora, oficinas, casas, todo lo que encontraba. Tenía las manos agrietadas y ampolladas, pero cantaba mientras trabajaba. Todas las noches les contaba historias a mis hijos, sobre la valentía, sobre la luz, sobre aquel que nos llamó a salir del fuego. Said empezó a dibujar imágenes de Jesús. Miriam les pidió historias de la Biblia. No lo entendían todo, pero lo sentían. Lo veían en nuestra forma de vivir, en la paz que llenaba nuestra pequeña habitación. Vi cómo se abrían sus corazones y supe que este era el comienzo de algo nuevo. Seguía llorando. Extrañaba a Yusuf. Extrañaba la comodidad de las calles familiares,
el aroma de la comida de mi madre, el ritmo de mi antigua vida. Pero no extrañaba el silencio, no extrañaba la jaula, no extrañaba fingir. Mi dolor ahora tenía un propósito. No estaba vacío. Estaba dando a luz algo eterno. Cada mañana, despertaba sabiendo que había elegido la verdad sobre el miedo, que caminaba no solo hacia la supervivencia, sino hacia la libertad. Y esa libertad tenía un nombre. Con el tiempo, la iglesia local se convirtió en nuestra familia. Nadie nos trató como forasteros. No les importaba nuestro pasado, les importaba nuestra sanación. Oraban por nosotros, se sentaban con nosotros, nos pedían nuestras historias, no para juzgar, sino para comprender. No había presión, nada de actuación, solo presencia. Nunca había conocido una comunidad como esa, una comunidad donde se me permitía estar, no solo creer. Vi a Jesús en sus manos, sus ojos, su paciencia, y mi alma, hambrienta por tanto tiempo, comenzó a florecer. Recibí una Biblia en mi propio idioma. Por primera vez, leí las palabras de Jesús no como una persona ajena, ni como alguien que se asomaba tras puertas cerradas, sino como alguien a quien Él le había hablado directamente. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Lloré. No eran solo palabras, eran mi vida. Mis hijos leyeron conmigo. A veces no lo entendíamos todo, pero sentíamos la verdad en sus páginas. Y más aún, la vimos en nuestras vidas. Aún había momentos de miedo, cartas de abogados, rumores del pasado, susurros sobre mi salud mental, pero ya no vivía bajo el miedo. Ya había muerto una vez en espíritu, ya había enfrentado el infierno, y ya me habían rescatado. Ninguna sentencia judicial, ninguna palabra de odio, ninguna distancia podría arrebatármelo. Ya no corría, seguía la voz que había pronunciado mi nombre. Seguía al hombre de blanco que se había adentrado en mi fuego y me había traído a casa. Quizás tu historia no sea como la mía. Quizás no creciste en la religión. O quizás sí, pero nunca te atreviste a cuestionarla. Quizás nunca hayas tenido visiones ni experiencias cercanas a la muerte, pero quizás, solo quizás, hayas sentido el mismo dolor, ese anhelo silencioso y oculto, ese hambre bajo la superficie de tu vida que ningún éxito, reglas ni rutina puede saciar. Si es así, creo que estás en el mismo lugar que yo, entre el miedo y la verdad, entre la tradición y la revelación, entre el silencio y una voz que te llama por tu nombre. Sé lo que es vivir con miedo a equivocarse. Sé lo que es pensar que la obediencia es igual al amor. Pero déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Dios no busca tu desempeño, busca tu corazón. No quiere seguidores ciegos, quiere hijos e hijas. No se esconde tras reglas, está justo frente a ti. Y en el momento en que lo llamas por su nombre, no como un ritual, sino desde lo más profundo de tu ser, Él responde: no estoy aquí para debatir teología, no estoy aquí para ganar argumentos, estoy aquí para testificar, porque lo que encontré no era doctrina, no era filosofía, era una persona, Jesús. Él no solo me salvó de una religión, me salvó de mí mismo, de mi vacío, de mi vergüenza, de la mentira que decía que tenía que ganarme el amor, demostrar mi valía o fingir paz. Él se adentró en la oscuridad de la que no sabía cómo escapar, y cuando pensé que estaba perdido para siempre, Él me llamó. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que limpiarte primero, solo tienes que estar dispuesto a dejar de correr, dispuesto a preguntar, dispuesto a susurrar su nombre, porque ese susurro es todo lo que se necesita. Él no te espera en la meta, está a tu lado ahora mismo, esperando el momento en que tu corazón se abra, solo una grieta, para que Él pueda inundarte de luz, de amor, de verdad. Si algo que has escuchado te ha conmovido, no lo ignores. Ese despertar no es emoción, es una invitación. Él te está llamando, no a más reglas, no a cargas más pesadas, sino a una relación, a la libertad, a la sanación, una sanación real, viva, que respira, la que no solo te hace sentir mejor, la que te renueva,
No me lo gané. No lo perseguí. Ni siquiera lo entendí. Simplemente respondí. Y cuando lo hice, descubrí algo que ninguna religión me había dado jamás. Paz. No una paz temporal, ni la paz de la aceptación ni de las apariencias. Paz eterna. La que te sostiene cuando el mundo se derrumba. La que te acompaña en el fuego. La que silencia cada mentira que hayas creído sobre tu valor. Él me la dio. Y quiere dártela. No porque la merezcas, sino porque te ama. Todavía llevo cicatrices. Todavía sufro. Pero ya no tengo miedo. Sé quién soy. Sé de quién soy. Y sé que, pase lo que pase en el futuro, nunca volveré a caminar sola. Porque quien me encontró en la oscuridad sigue caminando a mi lado, llamándome a seguir adelante, llamándome a lo más profundo, llamándome a casa. No sé en qué punto de tu camino te encuentras. Quizás aún intentas silenciar las preguntas. Quizás has enterrado el dolor tan profundamente que ya casi no lo sientes. O quizás apenas estás empezando a admitir que hacer todo bien no te ha traído la paz que te prometieron. Donde quiera que estés, quiero que sepas esto. No estás solo. No estás roto sin remedio. Y no estás demasiado lejos para que Jesús no pueda alcanzarte. No lo encontré en la comodidad. No lo encontré a través del conocimiento, ni de las reglas, ni del esfuerzo. Lo encontré en medio de mi colapso, en las cenizas de mi certeza. Y cuando lo llamé, vino. Sigue viniendo. Cada vez. Eso no es religión. Eso es amor. Eso es verdad. Esa es la clase de relación para la que tu alma fue hecha. Y si sientes la más mínima conmoción en tu corazón mientras digo esto, no esperes. Invócalo. Ahora mismo. Susurra su nombre. Jesús. Él no espera tu perfección. Espera tu permiso. Déjalo entrar en tu dolor. Déjalo entrar en tu duda. Deja que te muestre quién es realmente, no quien otros te dijeron que era, sino quien siempre ha sido. El que te ve, te conoce, y nunca dejó de amarte. Ese susurro podría cambiarlo todo. Igual que me pasó a mí. Si mi historia te llegó a lo más profundo, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. Suscríbete a este canal, no solo para seguir mi camino, sino para seguir el suyo. Porque no estoy aquí para crear una audiencia. Estoy aquí para acompañarte, para recordarte, semana tras semana, que no estás olvidado. No eres invisible. Eres visto. Eres amado. Y fuiste creado para la verdad. Suscríbete y sigue a Jesús. No es una religión. No es un sistema. Es una persona. Aquel que me rescató del fuego y me devolvió el alma. Acompáñame. No porque tenga todas las respuestas, sino porque encontré a quien la tiene. Y quiero que tú también lo encuentres. No por miedo, no por reglas, por amor, por verdad, por un nombre que puede romper cadenas. Jesús. Estaré aquí, compartiendo fragmentos de este viaje. No como un predicador, no como alguien con un foco de atención. Solo como alguien que ha estado allí, vacío, asustado y encontrado. Seguiré diciendo la verdad, porque es demasiado hermosa para ocultarla. Y porque en algún lugar, alguien como tú espera escucharla. No camines solo. Sigamos caminando juntos. Hasta la próxima. Sé fuerte, sé auténtico y mantente cerca de la verdad. Te veo. Estoy orando por ti. Y donde quiera que estés ahora mismo, recuerda esto. Quien te creó, te llama a casa. Y yo estaré aquí, animándote, paso a paso, mientras encuentras tu camino hacia Él.